nosotros, por sostenernos, por ser nuestro único refugio, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. En esta noche queremos presentarte este estudio, Señor, para que sea guiado por tu Espíritu, para que tú nos enseñes, Señor. Tú eres nuestro Maestro y tú eres, Señor, quien abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Que tú seas glorificado, Señor, a través del estudio de esta noche. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Amén. Qué bueno es el Señor, que estamos de vuelta. Vamos entonces a Gálatas capítulo 2, continuando con nuestra serie de estudios en el libro de Gálatas. Y he titulado este estudio, Pablo, un misionero incansable. Cómo Dios obró en la vida de Pablo. Vemos el ejemplo de este misionero y la obra que él hizo guiado por el Espíritu Santo. Pero antes habíamos dejado una tareita, ¿verdad? ¿No habíamos dejado una tareita? Sí, habíamos dejado memorizar un versículo de Hebreos 6:10 y también de que ustedes puedan comentar un poquito sobre lo que leyeron del capítulo 2 de Gálatas. Pero muy bueno, eso lo vamos a ver más adelante, según vayamos marchando, avanzando en el estudio. Pablo, un misionero incansable. Algo que mencionábamos la semana pasada es que la epístola del apóstol Pablo a Gálatas, yo antes pensaba que se refería a una ciudad, pero Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias de Galacia. O sea, no era una ciudad específica, sino una región de Asia Menor. Eh, Miren, por ejemplo, este mapa. En este mapa vemos las ciudades donde Pablo visitaba. Ahí está, dentro de las ciudades que él visitaba, Talicia, Frigia, Galacia, Capadocia, el Ponto, Misia. Y mire, aquí está Jerusalén. Fíjese la distancia que hay. Y Pablo recorría todas esas ciudades de Asia Menor y incluso se iba tan lejos, hasta Italia llegó Pablo. O sea que prácticamente todo ese continente, Pablo lo evangelizó con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada una de esas ciudades, mire, aquí está Éfeso, Filadelfia, Laodicea, Pisidia, está Patmos. En cada una de esas iglesias, de esas ciudades, Pablo establecía iglesias y establecía ancianos en esas iglesias. Gloria a Dios por ese ministerio de cómo Dios usó a este hombre y a sus colaboradores que estuvieron con él. Tanto Bernabé como Tito estuvieron a su lado. Bien, hay tres viajes misioneros que usualmente uno menciona de la vida de Pablo. El primer viaje de misionero que lo vemos en Hechos 13:1. El segundo viaje misionero en Hechos 15 y el tercer viaje misionero en Hechos 18. Él hacía la misma ruta, confirmando la fe de los hermanos, visitando las iglesias que ya él había fundado. Entonces, eso no son distancias cortas, hermano, eso eran miles y miles de kilómetros.
Y usualmente el medio de transporte era en barco o si se iba por tierra, entonces tenía que utilizar caballos, camellos y cosas así. No habían trenes, no habían aviones, no, no tenían los medios que tenemos hoy en día. Amén. Bien, vamos entonces a leer y vamos a estar leyendo de 5 en 5 y los hermanos me ayudan, tanto los que están aquí como los de Zoom, me ayudan leyendo la bendita palabra de Dios. Iniciamos con los primeros 5. ¿Quién me ayuda? Ajá, empiezo, pastor. Ajá. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Muy bien, déjelo ahí. Vamos a darle participación a otro hermano que lea entonces del 6 al 10. De los hermanos que están aquí, vamos a ver, del 6 al 10. Pero de los No se que escucha. tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en muchos tiempos, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Amén. Vamos, Aún vamos de nuevo, los, hermano José. Si no tome los este de micrófono. reputación, nada nuevo me comunican. Ok, hermana Casilda, vamos a dejar al hermano José con este capítulo, los versículos 6 al 10. Ok. Put- ¿Sí se oye o no? Sí, sí, ahora sí. Pero de los que tenían, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos al 11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, ya entendemos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dijo esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué lo entendemos? Porque ya hemos leído todo el contexto y qué estaba pasando en la iglesia. La iglesia estaba siendo amenazada por, como menciona Pablo ahí, falsos hermanos que se habían introducido en la iglesia con el fin de ponerle cargas a los hermanos, preferiblemente los gentiles, acerca de la ley, y trataban de judaizar a estos hermanos, lo que Pablo se oponía rotundamente, diciendo que no era necesario, no era necesario. Entonces, mire esta parte importante con relación a los Gálatas. Yo quiero que, déjeme ver si alguien me puede ayudar con la lectura. La hermana Nancy que está ahí, si puede leer esta parte. Es importante entender esto porque en Galacia era una comunidad mixta, es decir, habían romanos allí, eran comunidades romanas. Vamos a ver, hermana Nancy, si lo puede leer. Dios me la bendiga. Amén. ¿Dónde que voy a leer? ¿En qué parte? Ahí, Porque- en la pantalla donde dice Gálatas, es la única epístola que Pablo Ah, dirigió. Sí. bueno, se dice aquí. Gálata es la única epístola
epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región del Asia Menor, que incluía muchos pueblos. Su nombre se originó en el siglo III antes de Cristo, cuando una tribu de la Galia, de la Galía, De la Galia. emigró hacia esa región. En el siglo I antes de Cristo, el término Galacia se usaba en su acepción geográfica para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos, y desde el punto de vista político, para designar la provincia romana del Asia Menor, sur central. Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Muy bien, gracias, hermana Nancy. Amén. Entonces pudimos entender, ¿verdad? Que como estaban establecidos allí los galos, bueno, el hermano Galo no está aquí, está en Ecuador, pero los galos estaban establecidos ahí y de ahí es que procede el nombre de Galacia, ¿verdad? Ok. Eh, yo quiero que en esta noche vamos a tener cuatro secciones de este capítulo 2 de Gálatas. La primera sesión nos muestra el viaje de Pablo a Jerusalén. Los versículos 1 al 5 dice, después pasado 14 años, mire el tiempo que tuvo que esperar Pablo, ¿verdad? 14 años, un tiempo extenso. ¿Y qué hacía Pablo durante ese tiempo, esos 14 años? Probablemente estaba preparándose y estaba también siguiendo su labor ministerial. Entonces dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces dice, dice el versículo 2, pero subí según una revelación y no para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los de cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo primero que vemos que Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y Tito. Y Tito, a pesar de que dice la escritura que Tito era griego, padre griego, era descendiente de griego, no fue obligado a circuncidarse. Y algunos falsos hermanos querían imponer esto, la ley, pero Pablo defendió la libertad que tenemos en Cristo. Quiero preguntar, ¿qué era la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? ¿Qué me dice? ¿Qué era la circuncisión? Se hacía a los 8 días de nacido el niño Ajá, y era cortarle el prepucio. correcto. ¿Y qué representaba esto? Un pacto de Dios con su pueblo. Un pacto. Y esto fue establecido en la ley. Sin embargo, los gentiles no se le imponía esto. El Espíritu Santo no le impuso este tipo de observaciones. Entonces habían algunos hermanos judíos que querían imponer la ley, que los gentiles también tenían que guardar la ley. Y Pablo dice, no, pero que fuimos libres en Cristo. Sí, lo obligaron. Entonces, dice, no fue obligado a circuncidarse, ni a un Tito. Correcto. Entonces, vamos a leer versículos 1 al 5. Creo que ahí está en el 5. Lo leo. En el 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego,
Fue obligado a circuncidarse. Ujú. Tú ves. Entonces, ni aún Tito. Entonces, lo que vemos claramente, hermanos, que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo consideraba que esto era como volver hacia atrás. Esto era volver hacia atrás. Vamos a ver, hermanos, entonces el segundo punto. Sí, Sí, funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se expone a falsas enseñanzas, eso hace daño al alma y perturba, porque si alguien viene con enseñanzas que son contrarias a las que están en la palabra de Dios, si alguien las recibe después como que hace un nudo y no lo deja ver después la verdad de Dios. Entonces estamos viendo aquí que Pablo, lo que yo logro ver es que está bien radical, o sea, diciendo pues de que el evangelio es suficiente, o sea, no tenemos que ponerle añadiduras. correcto. Eso es así. El segundo punto lo vemos en los versículos 6 al 10. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios nunca actúa de esa manera porque eso va en contra de su naturaleza. Dios no hace acepción de personas entre judíos y gentiles, porque Pablo está refiriéndose a ese trato, ¿verdad? Entre judíos y gentiles. Dice que Dios en todo lugar se agrada de aquel que le teme. Él no hace acepción de personas, por lo tanto nosotros no debemos tampoco hacerlo. Dice, a mí pues de los de reputación nada nuevo me comunicaron. Ahora el versículo 9 menciona a quienes Pablo se estaba refiriendo con esto. Se refería a los apóstoles que ya estaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Eran reconocidos como columna: Jacobo, Cefas, el mismo Pedro, y Juan. Estos tres eran considerados como, versículo 9, columnas. Eran reconocidos como columnas. Dice, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjese qué armonía, ¿verdad? Ok, encárguense ustedes de los gentiles, nosotros nos vamos a encargar de los judíos. Pero el evangelio tiene que ser anunciado tanto a gentiles como a judíos. Entonces, los apóstoles reconocen la misión de Pablo a los gentiles. Y eso es importante nosotros entender que el ministerio, cualquier ministerio, ¿verdad? Debe ser reconocido por la iglesia. Debe ser reconocido por los pastores, ¿verdad? Dice que le dan la diestra en señal de compañerismo y solo le hacen una petición. ¿Cuál fue la petición? Versículo 10. Eso es importante. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. ¿Qué dice el Salmo 41? El Salmo 41:1, muy conocido. Vaya, búsquelo rapidito. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Mira, hermano, pensar en el pobre no significa, ay, hombre, mira qué pena los pobres. ¿A qué se está refiriendo ese pensar? Velar por ellos. Velar por ellos. Según tengamos oportunidad de extender nuestra mano. Entonces, el evangelio no solamente tenía que ser predicado en palabras, sino también en acción comunitaria. Eso es importante.
Punto número 3. Estoy avanzando porque quiero ya dejarlo a ustedes. La confrontación de Pedro en Antioquía. Habían dos Antioquías. Estaba la Antioquía de Siria y estaba la Antioquía de Pisidia. Los primeros cristianos se llamaron así cristianos de manera peyorativa en Antioquía de Siria. Ahora aquí en la ciudad de Antioquía, que ya vimos en el mapa que pertenece a las ciudades de Galacia, Pablo confronta a Pedro. Dice que Pedro comía con los gentiles, pero al llegar algunos judíos entonces se apartaba. Oh, y esa hipocresía y esa actitud. Pedro siendo apóstol actuaba hipócritamente. Y aquí estuve buscando la palabra hipocresía. La palabra hipocresía en el griego es hipocrisis. Literalmente, esta palabra llegó a referirse a una actuación teatral donde se hablaba en diálogo. Después se utilizó para referirse al actor de un drama, a quien desempeñaba un papel, a quien representa un personaje en alguna obra de teatro. De aquí que actuar sin sinceridad es hipocresía. Los griegos, ustedes saben que los griegos se caracterizan por las artes, la poesía, el arte, el drama. Allí estaban los teatros. Entonces, esa palabra hipocresía se utilizaba refiriéndose a los actores del drama. De ahí es que en español se toma esa palabra, que es una palabra griega, hipocrisis, refiriéndose a personas que son simuladores. Entonces, Pedro actuaba con esa simulación. Pedro actuaba con esa hipocresía delante. Entonces, cuando él comía con los gentiles, pero entonces cuando llegaba algún judío, entonces él se apartaba por el miedo. Ahora, mi pregunta es, porque, ok, estamos presentando el caso de Pedro, pero podemos nosotros caer en cualquier caso similar de actuar con hipocresía y no sinceramente. Y debemos, hermanos, buscar la sinceridad en todo, porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Sinceridad. En una ocasión yo le mencionaba que esta palabra sinceridad la utilizaban los mercaderes cuando compraban aquellas tinajas. Habían tinajas que con el tiempo se agrietaban y ¿saben lo que hacían? Que la llenaban de cera por dentro y volvían y la pintaban. Entonces los que compraban esas tinajas las ponían al sol, los que sabían, las ponían al sol y decían, no, esta es sincera. Óigame, las ponían al sol para ver si realmente no estaban remendadas. Entonces, Pablo lo confronta y no lo hace en secreto. ¿Cómo lo hizo? Públicamente. Y dice que él era un acto que era de condenar, versículo 11. Dice que Pablo lo resistió. Esa palabra resistir quiere decir confrontar. Lo confrontó cara a cara. Obviamente que esa era una confrontación amorosa. No era tampoco que sí, no era una pelea ni tampoco que Pablo quería avergonzar a Pedro, sino era una confrontación amorosa para que ese pecado cesara. Porque hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que la hipocresía es pecado? Amén, es pecado. Entonces, Pablo estaba buscando que de alguna manera Pedro se sanara de esa práctica, porque parece ser que él lo hacía constantemente. Entonces, Pablo
lo confrontó delante de todos. ¿Qué ustedes creen con relación a esa confrontación pública? Yo quiero escuchar la opinión de ustedes. La Biblia dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Vamos a ver, hermano Carlos. Muchas veces eso duele, pero es necesario Es necesario. para corregir. Cuando usted va al médico y si tiene algo delicado, le gustaría un diagnóstico real, que no le mientan. Entonces, sí, a veces nos duelen las noticias y tenemos, bueno, tiene que haber una cura, un tratamiento. Igual que en esto, yo solo me acuerdo de recién convertido, cuando todavía tenía mis luchas y mis amigos, y dije yo, con el tiempo fui madurando esta idea, entendiendo, pero eso lo aprende uno a través de la palabra. Entonces, el que me negare aquí, o sea, yo lo negaré. El que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Entonces, y hay un momento en que uno tiene que renunciar a los amigos que no son cristianos en el sentido cuando te llevan o te apartan del camino del Señor. Correcto. Uno tiene que hacer Un alto. un alto y ser radical en eso. Claro. Entonces, en este caso, la confrontación es buena, Es buena, es buena y es saludable, es por el bien del alma de la persona, para que la persona abandone su pecado. Vamos a ver este pasaje primera de Timoteo 5:20. Luego Pablo aconseja a Timoteo lo mismo. Y a veces lo ven esto como una falta de amor, ¿verdad? Pero está hablando de una práctica que era constante en él y por tanto tenía que ser corregida delante de todos. Vamos a ver, ¿quién lo lee? ¿Cinco qué? 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Muy bien. Entonces hay una razón, un motivo, ¿verdad? Hay una razón y hay un motivo en las escrituras para que los demás también teman, ¿verdad? Imagínense que no hubiese habido cárceles. Si habiendo cárceles y castigo para el que comete la infracción, la gente lo hace. Pero si no hay leyes, cada quien le hace lo que bien le parece. Bien, vamos al punto número 4, final. El punto número 4, Pablo está hablando de la justificación por la fe en Cristo. Versículos 15 al 21. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahí entra la frase que decimos, no por obras, sino por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que para el judío entendía que la salvación se ganaba por guardar la ley. Sin embargo, Pablo está predicando a los gentiles un evangelio de la gracia de Dios. Le está diciendo, es por medio de la fe en Jesucristo. Tienes que creer. Si alguno se acerca a Dios, debe creer que Él le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué es la fe? Una definición bíblica. Yo quiero que alguien me dé una definición bíblica de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, eso es la fe, certeza y convicción. Entonces, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y termina diciendo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. También, pastor, antes yo ponía ese punto así. La fe es creerle a Dios.
pero también es obedecerle. Claro, porque la fe sin obra Sí. es muerta, es muerta. decir, es un paquete completo. Es un paquete completo. Tú no puedes separar la fe de las obras. La fe y las obras van juntas, operan juntas, porque la fe verdadera siempre va acompañada de obras genuinas que glorifican a Dios. Bien, finalizamos entonces con la parte del versículo 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cómo Pablo personaliza el evangelio en su vida, ¿verdad? Dice, Cristo se entregó por mí. ¿Podemos decir lo mismo? De que Cristo ha obrado en mí, ya yo no vivo yo, ya Jonathan no vive, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y finaliza diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre hubiese sido justificado por medio de la ley, pues de nada valdría la obra de Cristo en la cruz, porque el hombre era insuficiente para cubrir todo, para no violentar la ley. Si el que no cojeaba de un lado, cojeaba del otro. El hombre siempre tropezaba. Entonces, Cristo, Él es nuestra justicia. Por Él hemos sido justificados ante el Padre. Me gusta una palabra que menciona Ernesto cuando se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Cuando el Padre dice en el bautismo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa complacencia del Padre hacia el Hijo, a Jesucristo, todo aquel que está en Cristo también recibe la misma complacencia, ¿verdad? Todo aquel que está en el Señor es amado por el Padre. Y es lo que Pablo está diciendo, Cristo me amó. El Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esas son verdades irrefutables que nos llevan a vivir una vida que glorifique al Señor. Bien, vamos entonces a abrir un paréntesis para entrar a la tareita que les dejé. Vamos a entrar a las tareitas que les dejé. Primero, el versículo para memorizar. Vamos a ver. Vamos a comenzar con los hermanos que están aquí, luego con los hermanos de Zoom. Usted va a ser breve para darle oportunidad a otro. Solamente va a decir el pasaje que dice, ¿ok? Arrancamos por acá. Primero a mi hermano. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Un poquito en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. José. Chanel, ¿qué pasó, Chanel? ¿José? ¿No estuviste en clase? No, José no estuvo en clase. Los de Zoom, hermano, Zoom. Los de Zoom que se activen. Vamos a ver, Natividad Cuello. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Dios no es injusto. Mire, aunque vimos en el estudio de hoy que Dios no hace acepción de personas, pero vimos también que Dios no es injusto. Es decir, aunque los hombres, nosotros seamos injustos en muchas cosas, Dios es justo. Y Dios no se olvida del trabajo que tú estás haciendo para Él, de sirviendo a los santos. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Voy yo, pastor. Ok, adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar en esta dinámica? ¿Alguien más de los hermanos de Zoom? Si no, vamos a pasar entonces al resumen de este capítulo 2. Vamos a pasar entonces al resumen del capítulo 2. Bien, entonces, en este capítulo 2 de Gálatas, lo que pudimos aprender, podemos resumir ese aprendizaje de la siguiente manera. En primer lugar, Pablo está relatando su viaje a Jerusalén y está contando lo que él había hecho con sus colaboradores, Bernabé y Tito, a pesar de que habían falsos hermanos, pero Pablo defendió la libertad que tenemos en Cristo. Hacer defensa de la fe, eso hoy se ha puesto muy de moda, el hacer defensa de la fe. Pero la Biblia menciona cómo debemos hacer defensa de la fe. Con mansedumbre y reverencia. Muchas veces la gente piensa que hacer defensa de la fe es entrar en un ring de pelea. Tú me dices y yo te digo. No, hermano, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a presentar su verdad. Muchos van a creer, otros van a rechazar, pero presente la verdad de Dios. Vamos a ver entonces, hermano, vamos a comenzar por acá. En brevedad, ¿qué usted aprendió de este capítulo 2? ¿Qué aprendió? Vamos a ver. De forma breve, un resumen breve. ¿Qué aprendió? Y yo quiero que usted se incentive, hermano, se motive en leer el capítulo. El próximo que vamos a estudiar, el capítulo 3. Desde ya, vaya leyéndolo y vaya tomando notas. Vamos a ver. Aló. Hermana Nancy, allá. Sí, solamente voy a decir una, se aprendió muchas cosas, pero voy a decir una sola, de Ajá. la que más con claridad aprendí, que Pablo fue un trabajador incansable de la obra del Señor. Amén, amén. Pablo fue un trabajador incansable, si no lo querían en una ciudad, se iba para la otra, pero él no se detenía ni se desalentaba por nada ni nadie. Y tuvo mucha oposición, ¿verdad? Porque no todo es color de rosas. A veces uno piensa que cuando tú predicas, ya todo el mundo ahí aceptando a Cristo, es el deseo de uno, ¿verdad? Pero no, no es así en la realidad. A veces hay casos de hombres de Dios que han ido a lugares solamente a presentar el mensaje, pero no para ser escuchado ni siquiera para que se arrepientan las personas. El caso de Jeremías, ¿verdad? Que Dios le dice, mira, ve, pero no te van a escuchar, pero dile la palabra porque ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Vamos a ver, hermano Carlos, ¿qué aprendió esta noche? Bueno,
aparte de la posición geográfica de todos los recorridos del viaje, los viajes de Pablo, es que el Señor lo utilizó en gran manera en este primer tramo, pero no sé si todo el comentario de todo el capítulo. Sí, un resumen breve, lo que pudo aprender. O también algo bien importante de cómo pasaron los años. Uno lee de una carta a otra y piensa que en un par de años todo esto se da y dice 14 años para subir allá a Jerusalén. Entonces, 14 años. y fue eso bien, también tenía la autoridad del Espíritu Santo, sabiendo él quiénes eran columna considerados los principales o importantes en Jerusalén. Él tenía la autoridad y el respaldo del Evangelio en ese momento y y yo veo de que no es algo, no es una cuestión de orgullo, ¿no? Es una autoridad divina que así, de la que él tiene en ese momento para llamar la atención y lo ha hecho de una Claro. manera justa. Claro, claro. Pablo procuró también estar bajo autoridad, ¿verdad? Por eso él fue a Jerusalén. Él fue a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él y ellos les dieron la luz verde, le dijeron, mira, hazlo, encárgate. Y como aplicación en ese sentido, creo que nosotros estamos llamados y si nosotros primeramente, corregir errores de la misma índole, pecados del mismo sentido. Y también si delante nuestro estamos en la obligación de tratar de corregir el error, siempre y cuando estemos basados en la Escritura. Correcto. Sí. Vamos a ver entonces, hermano Ernesto. Bueno, así en términos generales podemos ver que solamente el Evangelio puede unir tanto a gentiles como a judíos. Por mucha religión que tengan ambos pueblos, por muy nobles que el hombre sea judío y gentil, lo único que une es el Evangelio. Bueno, yo puse 5 divisiones así rápido. En la primera parte del 1 al 2, Pablo explica que la segunda vez que fue a Jerusalén fue por revelación divina. O sea, no fue un invento de él, una emoción de él, sino que Dios le dice, ve para allá, ¿verdad? En el 3 al 5, ahí mismo de Gálatas 2, Pablo afirma que el evangelio es suficiente para ser justificado. Gloria a Dios. Sin evangelio no hay salvación ni para judíos ni para gentiles. Cambio y fuera. 6 al 10. Me gusta este. Pablo dice que para Dios no hay acepción de personas. Nosotros podemos hacer a veces grupitos, ¿verdad? En las iglesias. De preferencias. En las grandes, pero no quiere decir que en las pequeñas también. Pero eso nos enseña que no debemos de hacer acepción de personas. Porque muchas veces en la iglesia puede venir alguien con título universitario o de una, ¿cómo se llama? Una economía mayor que otro. Sí. Entonces, por lo general, aquel pastor que es falso y que es pistero, le dicen en mi país, los que son que le gusta el billete, pues. Sí. Entonces se inclina hacia aquel que tiene mejor carro, mejor casa y cosas así. Eso es pecado. Me encanta esto. Pablo es apóstol a los gentiles. Pedro a los judíos. Esto descalifica al Papa Juan Pablo. Creo que es Papa, ¿verdad? Porque ellos dicen que son seguidores de Pedro, como que son sustitutos de Pedro. Creo que es así, no sé mucho. Que Pedro fue el primer ¿Verdad? papa. Entonces, si es Pedro, el siguiente se muere y pasa el otro. Pero resulta que Pedro fue a los gentiles, perdón, a los judíos. Y entonces este papa que está aquí, ¿a quién es? Una contradicción, ¿verdad? Todo lo contrario. El 11 al 14, lo que tú decías, Pablo exhorta a Pedro
y no solo a Pedro, a Bernabé también, por su hipocresía, porque lo estaba arrastrando, ¿verdad? El comportamiento, eso indica, hermano, que alguien líder en una iglesia, alguien que está sirviendo, tener mucho cuidado, que por culpa nuestra no otros tropiecen. O sea, que tengamos eso en nuestro corazón, Señor, Sí. que no sea por culpa mía que alguien tropiece, ¿verdad? Y por último, el 15 al 21, dice la palabra que somos justificados por la fe en Cristo. Y eso es así. Bien, ¿alguien más? Yo, pastor, quiero decir algo. Ok, adelante. Hermana Elizabeth Blanco. Sí, adelante, Elisa. Aprendí que la hipocresía es condenada por Dios Ujú, y que se puede ver a vista, plena vista humana cuando alguien es hipócrita, sí, pero uno se lo deja en la mano de Dios, ¿no? Como Pablo exhortó a Pedro, que fue Pedro, y Dios no tuvo ninguna misericordia con él, o sea, solo porque era, ay, mi discípulo amado, en quien yo planté mi iglesia, o sea, todos somos humanos y Dios nos ve igual como usted decía. Así que la hipocresía y la preferencia de personas lo que hace es división. Eso correcto. aprendí y que la justificación es en Cristo y no en la ley. Así que tenemos la seguridad en Cristo y no importa lo que ningún hombre diga, esa es nuestra seguridad. En el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Así que nadie tiene derecho a decirnos cómo somos justificados si conocemos la palabra de Dios. Amén. Gracias, Elizabeth. Miren, ¿quién tenía más tiempo de convertido? ¿Pedro o Pablo? Pedro. Sin embargo, Pablo, aunque lo hizo con humildad, pero reprendió a Pedro, Ujú, porque entendía que lo que él estaba haciendo no era correcto. Vamos ujú. a ver, alguien más. Y Freddy, se durmió Freddy. ¿Alguien Ah, más de los hermanos de Zoom que desee comentar qué aprendió? ¿Qué aprendió esta noche? no, ya te despierto, te despierto. Ya se despertó Freddy. Bueno, una de las cosas en cuanto al tema de la actitud de Pablo y con relación a Pedro es la razón por la que públicamente lo enfrentó, es porque Pedro públicamente hacía aquellas cosas que merecían ser reprendidas. Correcto. De hecho, el texto indica que era digno de condenar. Ujú, Eso indica que nuestra responsabilidad es si alguien públicamente se está manejando de una forma, nosotros por el bien nuestro y bien de la otra persona, delante de Dios tenemos la responsabilidad de hablar con la persona, sentarnos y hablarle siendo humilde y planteando el asunto como la escritura así lo plantea. Imagínense, era un caso de liderazgo, un líder como era el caso de Pedro, con mucho más tiempo en la fe que Pablo. Y según lo que el texto menciona, habían algunos hermanos que estaban siendo arrastrados por el mismo estilo de hipocresía de Pedro, ujú. y Incluyendo Bernabé. incluyendo Bernabé, quien fue la persona que, según Hechos capítulo 11, fue la persona que fue prácticamente durante esos primeros 14 años, la persona que pastoreó a Pablo. Es decir, ninguno de nosotros estamos exentos de faltar, pero al mismo tiempo ninguno de nosotros estamos exentos de ser reprendidos para arreglar nuestra vida delante de Dios. Mm. Amén, amén, excelente. Bueno, hermanos, se nos ha ido el tiempo, pero quiero hacer solamente 6 preguntas. Vamos rapidito del texto. La primera pregunta, ¿después de cuántos años fue que Pablo subió a Jerusalén? 14. 14, ahí está. ¿Y por qué Pablo subió a Jerusalén? Por revelación, correcto, del Señor. Eh, ¿Y qué hizo Pablo antes de presentar el Evangelio a los gentiles? O sea, ¿cuál fue la actitud? O sea, como de la pregunta, ¿qué decisión, mejor dicho,
tomaron los apóstoles respecto a Tito, que era griego? Le cambié la pregunta y se la disfrazé. Circuncidarse. Ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ok. La siguiente pregunta, ¿qué acuerdo hicieron Pablo, Pedro y Jacobo sobre la predicación del evangelio? ¿Cuál fue el acuerdo? Ellos llegaron a un acuerdo. Los judíos. Correcto. Los gentiles, Pedro a los judíos. Correcto, o sea, como dicen los gringos, 50-50. Encárgate tú vamos a resolver este problema, eso es sabiduría. Salomón usó esa misma sabiduría, partan el niño por la mitad. O sea, no queremos este problema, usted encárguese de esa área y Pedro que se encargue de la otra. Última pregunta entonces, ¿de qué manera pues Pablo reprendió a Pedro? ¿Cómo lo hizo? En público. Lo hizo públicamente, algo que mencionaba el pastor Freddy, ¿verdad? Que si una ofensa es pública, lo correcto es que se pida perdón públicamente. No que usted ofenda públicamente y después en secreto, ay, excúsame, no vaya y hágalo como usted lo hizo, ¿verdad? Usted lo hizo públicamente, pues públicamente debe tener la valentía también de pedir las disculpas. Amén. Señores, buenas noches, Dios le bendiga, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias. Cada día tú nos enseñas más. Bendice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a Abre vivir nuestro en obediencia a tu palabra, no solo a estudiarla, a conocerla, sino a vivir en obediencia a ella. Padre Santo, cada día tú nos ayudas, nos confronta por medio de tu palabra. Queremos presentarte a nuestro hermano Juan Carlos, su familia, a la hermana Lorena, a Joshua. Gracias, Señor, porque tú lo libraste en este accidente. Pudo haber sido peor, pero tú tuviste misericordia, Señor. Tus ángeles siempre están a nuestro lado. Bendito Dios, gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de Zoom que acuden a este llamado y que cuando no le enviamos el enlace tienen deseo, anhelo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la fidelidad de ellos, que tú les sigas ayudando, les sigas fortaleciendo y que sigan recibiendo tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a nosotros ser instrumento en tus manos para seguir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido y hacer como el buen sembrador que salió a sembrar, a tirar la semilla por doquier. Señor, confiamos en tu presencia, en tu ayuda, en tu guianza. Bendice a los hermanos que están presentes, Señor. Nuestro hermano Ernesto y su familia que vienen de lejos y están aquí. Gracias, Señor, por tenerlos aquí. Gracias por María, José, su familia. Gracias por la familia Rivera también. Sígueles ayudando, fortaleciendo. Los hermanos que están fuera, que están de viaje, por alguna razón no están con nosotros o están por Zoom, Señor, sígueles ayudando también y estimulándoles, Señor, a seguir hacia adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por Amén. participar, por unirse. Hermano Carlos, si puede dar gracias a Dios por las ofrendas.